Castro. Él es director nacional del movimiento político Generación. Parece que ahora sí se cristalizó esta aspiración que años anteriores conversábamos, economista Martínez, sobre el proyecto de esta nueva agrupación política, nueva generación, ¿no? Nuevos elementos. Correcto, buenos días, un saludo para todos los radioescuchas y en principal un saludo afectuoso y fraterno y solidario para todos los afectados por el terremoto, realmente nuestros corazones y la ayuda que hemos logrado hacer llegar, así sea un poco pequeña, pero realmente de corazón y muy preocupados de poder salir adelante de este momento que une a la nación en este espíritu de poder sobrellevar esta tragedia. ¿Cómo sintió usted el terremoto? ¿Dónde estaba? Bueno, yo le soy sincero, por época de vacaciones estaba fuera del país, me enteré, estaba en Estados Unidos y me enteré por las redes sociales de lo que había sucedido y obviamente la preocupación inmediata por saber cómo estaban los familiares, cómo estaban las cosas en Guayaquil, cómo estaban las cosas en el Ecuador. Realmente es muy diferente estar fuera del país con las personas que lo han vivido. De lo que me comentan, aquí ha sido muy fuerte, la experiencia ha sido muy dura. Y bueno, desde allá solamente podíamos estar enterándonos por lo que decían las redes sociales. Y efectivamente las redes sociales en las primeras horas fueron las únicas fuentes de información, porque desde el Estado no hubo ningún tipo de cadena nacional, hasta luego de 2 horas en que comenzó recién a organizarse una especie de comité operacional de la emergencia que se pasaba en el país. Pero independientemente de aquello, ya ahora aquí en el país, ¿cómo siente usted que se está manejando el tema de la tragedia que sufrimos el sábado 16? Mire, siento principalmente que ha habido un gran apoyo solidario de la ciudadanía. Creo que eso es evidente y creo que eso es loable. Es impresionante el esfuerzo que ha hecho los ciudadanos normales, comunes, cualquiera, que se han reunido, se han agrupado para poder lograr donaciones, para poder lograr objetivos de poder enviar insumos para la ciudad, para Manabí, para Puerto Viejo, para todas las ciudades de estas provincias afectadas. Es impresionante el despliegue que han hecho las universidades, que han hecho organismos independientes, la sociedad civil. Creo que el gobierno inicialmente tuvo una recomendación o hizo un llamamiento en el cual no se entendía la magnitud de esta situación. Yo comencé, la primera llamada que hice fue porque entendí que había muchos problemas en Puerto Viejo. Hice un par de llamadas a 2 clientes que tengo en Puerto Viejo de mi compañía y ellos me indicaban que bueno, al principio estaban bien, en sus casas no habían tenido problemas. El día siguiente, porque estaba oscuro todo, el día siguiente, este mismo cliente que me había contestado, anecdótico, me dice, estoy bien, mi familia está bien. El día siguiente va a su negocio y los 2 locales que tenía en el centro ya no existían porque habían caído los edificios. Entonces realmente es una situación que primero hay que felicitar a la ciudadanía, la solidaridad, y ojalá que este espíritu solidario no se decaiga con los días. Eso es lo más importante, que este espíritu de solidaridad, ahorita tenemos una gran cantidad de alimentos, de agua, de insumos que llegan para estas provincias afectadas. Esperamos que eso realmente no decaiga. Se ha manejado, creo, probablemente el país no estaba preparado para una situación como esta y ha sido muy difícil, pero creo que la solidaridad, especialmente la sociedad civil, ha logrado que esto aquí se pueda llevar de mejor forma. Ahora, ¿cómo va a afectar esta tragedia ya el desarrollo de la campaña electoral? Y le pongo otros antecedentes. Antes incluso del terremoto, parece ser que los papeles de Panamá habían silenciado a la mayoría de los posibles candidatos que pudieran participar, porque todavía no se ha exhibido la famosa lista que se anuncia para mayo. Van a darla a conocer, en donde hay un sinnúmero de personas naturales y jurídicas en que les van a decir ustedes tienen bienes y además dineros en Panamá, y esto va a afectar por supuesto la credibilidad de muchos de ellos. Entonces estos 2 temas, los papeles de Panamá y esta tragedia que todavía la sentimos, la vivimos y por mucho tiempo más la vamos a seguir sufriendo los ecuatorianos, ¿cómo va a afectar la campaña electoral? Mire, yo creo que en el terremoto específicamente debe tratarse debe intentar dejarse la política fuera. Yo creo que este es un tema que tiene que unir a los ecuatorianos. Yo creo que hay a veces quejas en las redes sociales de que ciertos personajes políticos no aparecen. Yo creo que este no es el momento de figurar políticamente. Hay que ayudar, probablemente hasta silenciosamente hay que ayudar, pero hay que hacerlo y sin meter tintes políticos. El tema de los Panama Papers definitivamente va a tener un impacto. Ahora, hay que entender que realmente tener una empresa en Panamá no constituye un delito en sí.
el delito en sí puede considerar cuál es el origen de los fondos que están puestos a través de estas empresas. Eso es lo que se debería realmente analizar. Entonces, en el momento en que encontremos si este listado de personas que se encuentran, tendrán que explicar de cuál fue el origen, si ese dinero, si ese patrimonio generó algún tipo de impuesto, pagó algún tipo de impuesto a la renta, algún impuesto de salida de divisas dentro de nuestro país. Pues bueno, nos encontramos ante un patrimonio que puede ser lícito. Ahora, si no tienen cómo explicarlo, pues entonces nos encontramos a otras consideraciones. Entonces, ciertamente yo creo que el tema de los Panama Papers va a tener una afectación clara en el tema electoral, y obviamente esta parte del terremoto y las secuelas que van a tener también un impacto, a pesar de que no se politice, porque se va a ver y se va a juzgar mucho la gestión que haya tenido especialmente el gobierno. Ahora, ¿y cómo va a poder explicar un candidato en que se exige que aquella persona que tenga más de $200,000 de patrimonio tiene que hacer una declaración de bienes, porque al Servicio de Rentas Internas a ellos le tienen que entregar esa declaración patrimonial? Y si esa persona no declaró que tenía en Panamá esa y ahora sale, ¿qué credibilidad tiene ese individuo? Aunque no haya sido de orígenes ilícitos, pero si ha querido evadir el pago de sus impuestos, pues ¿cómo puede pretender ser candidato a alguien que ha ocultado que tiene bienes a través de compañías? ¿Y qué credibilidad tiene ese señor? ¿Con qué cara se va a presentar a la ciudadanía? Oiga, voten por mí, que yo quiero trabajar por ustedes, cuando no ha sido lo suficientemente, digamos, sincero y no ha tenido la ética para decir realmente quién es él. Mire, yo creo que ahí hay una clara violación de la ley. Uno tiene que declarar su patrimonio, si es que tiene un exceso de $200,000. Si tiene sociedad conyugal, pues bueno, se divide el patrimonio entre la sociedad conyugal. Entonces eso es una norma, y uno tiene que declarar los ingresos y el patrimonio que tenga en cualquier parte del mundo. Eso es algo que está establecido. Yo realmente creo que aquí hay muchas personas que tienen pues estos deseos de tener su dinero, puede ser por protección, puede ser por ocultamiento, en paraísos fiscales. Creo que realmente nos encontramos ante una situación en que si un actor privado desea tener su dinero por un tema de protección afuera, pues está bien. Pero yo creo, principalmente, no debería ser candidato. No debería ser candidato. ¿Cómo puedo exigir yo? Paguen sus impuestos a los demás. Y yo sí me escondo en paraísos fiscales. Por supuesto que no, es que nos encontramos siempre a una gran inconsecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso es lamentablemente lo que caracteriza principalmente a nuestra clase política. Gente que dice una cosa, pero actúa de otra forma completamente distinta. Entonces, si se dice que se cree en el país, obviamente, entonces los dineros que se pueden generar tienen que estar dentro de nuestro país. Ahora, tienen que invertirse dentro de nuestro país. Que desde el Estado, por ejemplo, un banco estatal como es el Banco del Pacífico también tenga este tipo de compañías en Panamá? No entiendo yo eso. Pues es parte de la doble moral del mismo gobierno, o sea, es parte de la doble moral que existe y que lamentablemente solamente se ven y se señalan los defectos en lo ajeno. Y eso es importante que la ciudadanía conozca, y es importante que la ciudadanía lo tenga claro, de que cuando se escucha probablemente las acusaciones solamente de un lado hacia el otro, pero luego tenemos que ir y referirnos a los hechos específicos. Y un hecho específico es que el Banco del Pacífico tiene pues empresas en paraísos fiscales o en Panamá, inversiones en Panamá. Entonces, ¿cómo puede ser posible que eso ahí, que nuevamente no es un acto ilícito en sí, tener dinero en Panamá o tener una empresa constituida en Panamá? Eso no es un acto ilícito en sí. No debemos de decir que todas las personas que tengan empresas en Panamá son delincuentes. Eso es inaceptable, eso no es correcto, eso no es así. Lo que hay que ver es cuál es el origen de los fondos, por qué razón se tiene acá y si la persona natural la ha declarado dentro de su registro patrimonial o no. ¿Y su opinión sobre la actuación? Sobre la actuación y su no declaración patrimonial como corresponde, que incurriría en un posible delito de falso testimonio del fiscal general, siendo el fiscal general la persona que debería ser la persona con mayor probidad notoria, con la mejor ética pública y personal? ¿Cómo puede ser que un señor como este esté hoy por hoy protegido, por supuesto, por el tema del desastre, que ya nadie quiere hablar de política, porque estos temas de alguna le han caído como anillo al dedo a muchas personas, en que dicen, ojalá se olviden del tema mío? Pero ¿cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar? Pero miren la incongruencia política que existe aquí y la inconsecuencia. ¿Cómo puede ser que el fiscal general de la Nación, una persona que debería de creer en las leyes y en la certidumbre jurídica del país, de su país,
se defiende en Panamá, pues o sea, tiene su patrimonio para defenderlo supuestamente, o para protegerlo, para blindarlo en Panamá. O sea, no cree en la certidumbre jurídica de su país, en la cual él es fiscal general. O sea, es una barbaridad. O sea, y esas cosas tiene que tenerlas claras la ciudadanía, porque probablemente no haya un hecho ilícito en sí, de tener ese patrimonio puesto bajo un nombre de una compañía en Panamá. Pero si hay algo éticamente y moralmente cuestionable aquí, que el fiscal general decida proteger, tenga la facilidad que muchísimos ecuatorianos no la tienen, de poder proteger y blindar sus activos y de tener una certidumbre jurídica aquí en su país. Entonces él busca protegerlos allá. Yo creo que aquí, obviamente, lo que usted dice muy acertadamente, el terremoto ha logrado desviar la atención, como debe ser, porque es un momento en el cual debemos estar preocupados en lo humano, en salvar vidas, en ayudar a la reconstrucción de esa provincia que es importantísima y cuyos efectos económicos van a traer cola de aquí a algunos años. Y esto creo que es algo que todavía no se ha logrado cuantificar y principalmente calcular cuál va a ser el efecto posterior, porque tenemos un daño de lo patrimonial, pero luego viene un daño de lo que es proyectado como ingreso, como generación de negocios. ¿Cuántas plazas de empleo se destruyeron junto con el terremoto? Aunque también podría significar que este terremoto va a significar la reconstrucción, oportunidades para dar mano de obra a mucha gente también. Es decir, esta tragedia también puede ser una oportunidad para mucha gente, porque esos 2.000 o 3.000 millones que hoy día se dicen podría ser el costo que se requiera para reconstruir las áreas de desastre en estas 5 provincias. Pues no solamente estamos hablando de Manabí, estamos hablando de Esmeralda, estamos hablando del Oro, estamos hablando de Guayaquil, que también ha tenido secuelas y probablemente hay muchos edificios que van a tener que ser demolidos, y eso va a significar recursos, pero por otro lado va a significar también mano de obra. ¿Y por qué digo este tema no tiene que? Usted decía que no debe ser politizado. Sí, politizado en el sentido de que lo que se está haciendo por el rescate de las víctimas, por supuesto que hay que dejar que los profesionales, los rescatistas y las almas generosas actúen de manera, insisto, eficiente y no politiquera. Pero también ya se les requeriría por parte de quienes vayan a ser candidatos qué van a hacer para reactivar y reincorporar ese impacto que va a tener en el Producto Interno Bruto, el daño ocasionado hoy, que no lo sentimos ahorita, pero como usted muy bien lo señala, después de 5 o 6 meses va a repercutir en el Producto Interno, porque Manabí, Esmeralda, El Oro, Guayas, las zonas afectadas, son sectores de producción que aportan al Producto Interno Bruto del país. Por supuesto, o sea, en este momento no solamente se tiene que hacer, obviamente hay la parte de la actuación, la parte de ejecutar en este momento una acción para salvar vidas, para ayudar, pero también tiene que haber por parte del gobierno una planificación y un entendimiento de cómo vamos a hacer para reactivar. Lamentablemente la economía ecuatoriana ya venía con un gran problema de recesión y de complicación, y esto ha sido probablemente una tragedia de incalculable afectación sobre lo que ya teníamos. Usted sí escuchó el informe que previo al terremoto dio el Banco Mundial, las proyecciones del Ecuador. De un decrecimiento del 4.5%. De 4.5%. ¿Podría esto significar un aumento? Mire, yo creo que nos encontramos ante una situación económica que realmente es muy, muy, muy grave. Porque si ya veníamos con una reducción, no solamente de la producción, teníamos ya un problema de que se deja de discutir una ley de supuestamente para balancear las finanzas públicas, en la cual se iban a poner impuestos, en la cual se iban a probablemente a poner un uso para el dinero electrónico que es cuestionado. Entonces se deja en stand-by. Pero mientras tanto, el gobierno todavía necesita recursos. Entonces, ahora, bueno, tenemos la posibilidad que para el rescate tener recursos, pero eso, otra cosa es la reconstrucción. Y eso habrá que ver de dónde van a salir los fondos, porque hay fondos para atender la emergencia como tal. Oye, cuidado, esos fondos para la reconstrucción vayan a ser dirigidos para otra tarea. O sea, porque este gobierno está de salida. Claro, por supuesto. Estamos viviendo hasta antes del terremoto una situación difícil de déficit caja fiscal, de flujo de caja, etcétera, etcétera. Si usted se pone a ver los ingresos fiscales por impuestos, renta, IVA, ICE, impuestos han reducido considerablemente. Y la forma de poder financiar
los últimos meses han sido a través de deuda, exclusivamente deuda. Entonces estamos ante una situación en la cual ya no teníamos dinero para operar y teníamos que endeudar al Estado para poder seguir pagando servicios, para poder seguir pagando sueldos, para poder pagar contratistas. Y obviamente ahora nos encontramos con una necesidad de financiamiento aún mayor. Entonces, realmente estamos en una situación muy complicada del país que llama a tener que en diciembre del 2017 buscar una nueva alternativa política que nos lleve pues por una sendera de crecimiento económico. Uno de los sectores que más emplea personas dentro del país es el sector del comercio, el sector comercial de venta y compra de artículos, y este es uno de los sectores que han sido mucho más afectados y que se quiere seguir afectando a través de la imposición de impuestos. Menos mal que el agro ha logrado de tener ingresos y ha logrado mantener sus exportaciones, que se vuelven muchísimo más importantes que la exportación de petróleo, que obviamente está totalmente destruida. Y por eso regresamos a un estilo de gobierno en el que tiene que haber preponderancia de un sector privado productivo que genere empleo, que genere divisas, que genere algo, y que no como el gobierno que simplemente es un consumidor de los impuestos que puede recoger de la ciudadanía. Vamos a un corte comercial y regresamos con el economista Martínez.